Hola, ¿qué tal? En este video vamos a desarrollar el tema de descomposición de un vector. Si tú recuerdas, este tema de descomposición de un vector lo estudiamos en Física 1. Sin embargo, es muy importante poder retomar, poder recordar cómo se realiza esa descomposición de vectores. En física existen muchas cantidades. Existen cantidades o magnitudes que se conocen como escalares, como la longitud, como la rapidez, en la que su sentido no importa. Es decir, si voy a medir una longitud hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba y hacia abajo, no importa. Sin embargo, existen otras cantidades que son las vectoriales, como la fuerza, como la aceleración, la velocidad, el peso, que son cantidades donde el sentido y la dirección importan tanto como la magnitud y la unidad de medida. En este caso vamos a trabajar con un vector, el vector fuerza, que está siendo aplicado a 30 grados de inclinación con respecto al eje X. Observemos primeramente nuestra gráfica, donde observamos este vector de 60 newtons que tiene una inclinación de 30 grados, es decir, una dirección de 30 grados. Para que nosotros descompongamos este vector, recuerda que vamos a hacer sus proyecciones sobre los ejes. Aquí tenemos nosotros un vector que aunque no aparezca, pues no aparece porque va a ser su descomposición, es lo que vamos a calcular, que este normalmente le podemos llamar como Fx o fuerza en X, que va a ser el resultado de descomponer este vector fuerza en, en, en su proyección sobre el eje X. Y tenemos aquí también su componente sobre el eje Y, que le vamos a llamar Fy. ¿Cómo voy a calcular los valores de cada uno de estos vectores de fx y de fy? Lo que vamos a hacer es la descomposición por medio de las funciones trigonométricas. ¿Pero por qué vamos a utilizar funciones trigonométricas en el plano cartesiano? Observa que se forma un triángulo rectángulo al momento de pasar, ¿verdad? Porque esta fuerza en Y sería la misma que tendríamos aquí, es decir, la misma magnitud. Solamente le estamos trasladando. Recuerda que es una de las características de los vectores, poder trasladar las fuerzas. Y aquí estamos formando un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto lo tenemos aquí. Y a partir eh, de esta composición y de esta aplicación de la teoría del triángulo rectángulo, podemos aplicar alguna de nuestras funciones trigonométricas, como bien puede ser seno, puede ser coseno o puede ser tangente de un ángulo. Nada más para recordar, la función seno tiene como definición cateto opuesto entre hipotenusa, mientras que coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y tangente del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Muy bien, aquí tenemos nosotros, por si no nos acordamos de quién es cateto opuesto, cateto adyacente, quién es la hipotenusa. Recuerda que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo y está opuesto a nuestro ángulo recto. ¿Sí? Recuerden que este rectangulito aquí me indica que ese es un ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, la hipotenusa siempre va a ser el lado que esté opuesto al ángulo recto. Si nosotros tomamos como referencia este ángulo que tengo puesto aquí como alfa, el cateto adyacente va a ser el cateto o el lado del triángulo que forma ese ángulo junto con la hipotenusa. ¿Sí? Esta es nuestra hipotenusa. Por lo tanto, en este caso B vendría siendo nuestro cateto adyacente. Y el cateto opuesto, como su nombre lo indica, ¿verdad? Va a estar opuesto a nuestro ángulo alfa. En este caso, el opuesto a nuestro ángulo alfa sería A. Por lo tanto, el lado A sería nuestro cateto opuesto. Muy bien, vamos a regresar a nuestro triángulo. Observen que en este triángulo nosotros ya conocemos el valor de nuestra hipotenusa, que es de 60 newtons.
Entonces sabemos que este lado, que es nuestra hipotenusa, vale 60 newtons. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar nuestro componente en X y nuestro componente en Y. Vamos a iniciar con nuestro componente horizontal en X. Componente horizontal Fx. Como este es nuestro ángulo de inclinación, tenemos que observar cuáles son los elementos que sí conocemos y podemos utilizar para calcular el cateto, en este caso adyacente, porque es Fx el que vamos a buscar. Entonces vamos a utilizar o buscar el cateto adyacente. Por lo tanto, tenemos que buscar una función trigonométrica en la que se relacione a nuestro cateto adyacente con nuestra hipotenusa. Y observemos que en este caso sería la función trigonométrica coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente, que es el que estamos buscando, que es Fx en el ángulo, entre hipotenusa. Entonces tenemos aquí coseno de nuestro ángulo, que es de 30 grados, es igual a su cateto adyacente, que es Fx, entre el valor de la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es de 60 newtons. Por eso observamos coseno de 30 grados es igual a Fx entre 60 newtons. Fx es nuestro cateto adyacente y 60 newtons es nuestra hipotenusa. Como lo que estamos buscando aquí es Fx, vamos a tomar este 60 newtons y lo vamos a pasar al otro lado de esta pequeña ecuación. Como 60 newtons está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado multiplicando. ¿A quién va a multiplicar? A coseno de 60 grados. Entonces observa que vamos a multiplicar 60 newtons por el coseno de 30 grados. Realizamos estas operaciones y el resultado que nos va a dar es Fx es igual a 51.96 newtons. Que pudiéramos nosotros redondearlo, ¿verdad? Sin ningún problema, decir que f de x es igual a 52 newtons. Ya buscamos el valor de nuestro cateto adyacente. Nos falta encontrar el valor de Fy, en este caso el componente vertical, que para nuestro ángulo de inclinación sería el cateto opuesto. Para tanto, nuestro componente vertical Fy sería aplicar seno de tita. Seno de tita o seno del ángulo es igual a Fy, que recuerda que Fy es nuestro cateto opuesto, entre hipotenusa, que pues en este caso la hipotenusa para nosotros es la fuerza. Sustituimos nuestros datos, ¿verdad? Seno de 30 grados, porque sí conocemos el ángulo de inclinación, es igual a Fy, que no la conozco porque es lo que voy a encontrar, entre mi fuerza, que mi fuerza es de 60 newtons. Y hacemos lo mismo que en el caso anterior. Como lo que yo voy a buscar es Fy, este 60 newtons que está dividiendo a Fy, al componente en Y, lo voy a pasar al otro lado multiplicando a seno de 30 grados. Por eso aquí observemos esta multiplicación. Realizamos las operaciones, ¿verdad? Seno de 30 grados nos va a dar 0.5. 0.5 multiplicado por 60 newtons nos va a dar como resultado 30 newtons. Pero no ahí acaba el ejercicio. Nos falta realizar la nueva gráfica, en donde vamos a ubicar tanto al componente en Y como al componente en X del vector que nosotros teníamos al principio. Observen que las rectas son proporcionales a las medidas, es decir, el tamaño del vector tiene que ser proporcional al tamaño de la medida del ángulo. Observen cómo Fx es casi un poquito menos de la mitad que Fy, debido a que 51.96 es un poco menos que el doble de 30 newtons.